todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy, aunque para mí es de noche, vamos a continuar con nuestra serie sobre escatología. Les quiero decir varias cosas antes de entrar en contenido hoy. La primera es que mientras más he investigado, más me pongo a leer, más me pongo a consultar fuentes de distintas posiciones, más me doy cuenta que hay muchísima gente a la que quiero dirigirlos para que vayan a estudiar esos temas en profundidad, porque hay mucha gente que realmente ha dedicado años, décadas de su vida a estudiar estos temas y han producido contenido muy valioso que de verdad amerita que uno lo estudie a profundidad. Yo creo que lo que me voy a seguir proponiendo con esta serie es darles una guía muy básica de algunos conceptos para que haya claridad de hacia dónde investigar, ¿no? No pretendo hacer videos exhaustivos con un contenido súper profundo ni tener todas las respuestas, porque yo misma aún siento que estoy aprendiendo muchas cosas, pero definitivamente sí puedo ayudarlos a conceptualizar un poquito algunas ideas importantes con respecto a la escatología. Recuerden que la escatología es el estudio de los últimos tiempos o del fin de los tiempos, y creo que eso puede ser un aporte muy concreto que yo les haga. Y bueno, en este video probablemente les voy a estar refiriendo a unos 2 o 3 autores o maestros de la palabra que creo que vale la pena que vayan, que revisen, que consulten lo que han escrito y lo que han expuesto al respecto. Y el segundo punto, antes de entrar en contenido, tiene que ver con una aclaratoria que quiero hacer, no solamente por pues, cosas que he visto en el pasado, sino también por muchos comentarios que me dejaron en los últimos videos sobre Israel. Empiezo por agradecerles todos los comentarios tan bonitos, tan edificantes, de tanto ánimo que me dieron, porque definitivamente me mantienen motivada en hacer esto. Pero también veo comentarios que creo que parten de una confusión acerca de cómo se estudia y cómo debemos abordar el tema escatológico. Algunas personas me decían que estaba completamente errada porque lo que estaba diciendo no era como lo decía, era como de otra manera, era como ellos lo estaban diciendo. Y lo cierto es que, a mi entender, eso viene, por supuesto que cada quien tiene una posición y cada quien asume su posición como cierta, ¿no? Como así lo veo yo y así es. Y eso hasta cierto punto es lógico y comprensible. Pero creo que, por ejemplo, en temas escatológicos eso viene un poco de no entender o desconocer que existen distintas posiciones doctrinales que, por supuesto, tienen puntos en que se contradicen, y por eso tenemos que continuar orando y buscando a Dios en la palabra para llegar a la verdad. Pero no por ello yo voy a descalificar a la otra persona, ni a su investigación, ni a su posición. Yo creo que revela mucha madurez espiritual el hecho de que nosotros podamos respetar que mi hermano en Cristo tiene una posición distinta por las razones que tenga, y que yo lo puedo escuchar y que yo puedo decir: oye, me parece que es interesante lo que dices, pero no pienso lo mismo porque este es el fundamento que yo encuentro en la palabra de Dios. Y realmente me encontré con algunos mensajes privados y algunos comentarios que eran así un poco como que me estaban atacando por la posición que yo les presentaba, sobre todo con el tema de Israel, por el cual siento mucha pasión. Pero la misma pasión que siento también la he encontrado en un fundamento objetivo, o sea, no es una cosa como solo emocional. Y yo lo que hago por acá es compartirles por qué yo pienso que esto es profundamente importante, pero nunca les comparto nada a lo que no le encuentre un fundamento bíblico, y eso fue lo que hice. Todo esto para decirles algo que es muy importante, y me alegra saber que hay muchas personas que estudian este tema que lo ven así, porque esta es la forma más sana y más cristiana de abordarlo, y es: los temas de los últimos tiempos son vitales para la iglesia. Entender, estudiar y estar preparados para lo que está revelado en la Biblia que va a suceder es central para una iglesia sana, para una iglesia preparada, para la iglesia que Cristo viene a buscar. Pero no son temas que deberían dividirnos entre nosotros. Es decir, aquí no estamos debatiendo si Jesús nos da la salvación o no. Aquí no estamos debatiendo si es por fe o por obras. No estamos debatiendo temas, al menos en mi perspectiva no es así, temas que son fundamentales a la teología cristiana, que nos pueden dividir, que te hacen cristiano o no cristiano. Y eso como iglesia no nos debe dividir en ningún momento. Hay posiciones diferentes. Yo les voy a decir algo. He leído autores y maestros que tienen las 3 posiciones principales con respecto a que les voy a hablar a nivel escatológico, con respecto a lo que es el reinado de Jesús, el milenio y el arrebatamiento, y pues los temas como principales de los que más uno escucha. Y a todas estas personas he encontrado que tienen argumentos que me parecen finamente argumentados, hilados, estructurados,
está muy bien planteado y encuentro fundamento bíblico, solo que bueno, sí, definitivamente encuentro argumentos bíblicos que me dicen es que no puede ser así porque tenemos todas estas cosas y por eso yo tengo una posición personal. Entonces, habiendo dicho esto, me parecía importante hacer la aclaratoria. El día de hoy les voy a hacer una muy básica, creo yo, explicación de cuáles son las posiciones principales con respecto a el entendimiento de cómo se van a dar o cómo deben entenderse los hechos relatados en los distintos libros de la Biblia que tienen contenido apocalíptico, que tienen contenido escatológico. Y básicamente son 3 posiciones que hablan de cómo se entiende el milenio. Digamos, esa es la centralidad de donde se hace todo el análisis. Y son el amilenialismo, el premilenialismo y el postmilenialismo. Y dentro del premilenialismo hay 2 posturas que difieren en algo, pero bueno, dentro de todo se encuentran dentro de una misma visión premilenialista. De nuevo, esto va a ser súper básico, no me voy a entrar en varias cosas porque encontré gente, para ser honesta, que lo explica mucho mejor que yo y les voy a dejar los recursos, les voy a indicar a quiénes son para que vayan a leerlos y a escucharlos. Pero bueno, vamos a comenzar. El amilenialismo básicamente es una postura que dice que realmente no va a haber un reinado milenial de Jesús literal. Es decir, para ellos no es que Jesús va a venir, va a bajar de las nubes y se va a instalar a reinar y que todos los hechos que describe la Biblia con respecto a la victoria de Jesús, al reino de Jesús, a cómo se va a imponer el bien sobre el mal, no son hechos que el mundo que esté vivo en ese momento va a poder ver y palpar, que esto es más una realidad espiritual. Por ende, el amilenialismo interpreta todo el contenido escatológico de la Biblia como simbólico. Ellos, de todo lo que leen en la Biblia, de todo el contenido escatológico, el amilenialista interpreta todo bajo un símbolo figurativo. O sea, para ellos no hay nada literal que se pueda interpretar del contenido escatológico de la Biblia. Y eso tiene varias consecuencias, entre ellas el hecho de que ellos no piensan que va a haber un anticristo como tal, no piensan en ningún momento que va a haber como tal una gran tribulación. El autor principal que leí sobre esto, que me pareció muy bueno, la verdad estoy súper en desacuerdo con él, pero me pareció muy bueno la manera en la que plantea sus argumentos, me parecen válidos hasta cierto punto, solo que encuentro que hay toda una argumentación bíblica que yo no puedo ignorar y por eso no estoy de acuerdo con él. Se llama Kenneth Gentry y tiene un libro que se llama El libro de Apocalipsis hecho fácil. Si te interesa investigar sobre el amilenialismo, siento que esto es un buen recurso. Igual te lo voy a anotar aquí abajo. Uno de los argumentos que plantea Gentry, que me parece bien interesante, y de nuevo no estoy de acuerdo, pero me parece interesante, es que dice que para él una de las claves de que lo que está descrito como los eventos de la gran tribulación, etcétera, y del fin de los tiempos ya pasaron. Él se distingue por una doctrina que se llama el preterismo, que es básicamente, preterismo se refiere a pretérito, a pasado, que todos los hechos escatológicos sucedieron en el pasado hasta más o menos el año 70 después de Cristo. Y eso fue cuando hubo la guerra entre los judíos y Roma, y se destruyó Jerusalén, se destruyó el templo, ocurrieron una serie de tragedias y catástrofes en esa área del mundo, y se interpretan que eso era lo que se profetizó en la Biblia en el contexto del fin del mundo. Pero una cosa que dice él es que Juan, cuando escribió el Apocalipsis, hizo una afirmación clara, tanto al principio del libro, o sea, en el capítulo 1, y como al final del capítulo 22, de que estos eventos que están describiendo en el Apocalipsis ocurrirían pronto. Y para él no hay forma de interpretar que ese pronto no fue efectivamente pronto, es decir, en los próximos 70 años, si cuando leemos el libro de Daniel, en Daniel se encuentra que esos eventos que se revelan allí no ocurrirían todavía y que faltaba mucho y que no se podía revelar ni cuándo iban a ser. Y él dice que en contraste en Apocalipsis te dice que van a ser pronto. Por ende podemos interpretar que lo que pasó inmediatamente, digamos en los 70 años posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, era lo que estaba profetizado en Apocalipsis. ¿Cómo explica una milenialista todo lo que está escrito escatológicamente desde la gran tribulación, desde las señales del fin del mundo? Bueno, dice que eso ya pasó y que en este momento estamos viviendo en un mundo donde ya Jesús tiene la victoria, porque es una victoria espiritual. Es decir, como cuando yo digo ya yo tengo la victoria porque Jesús ganó, ese es el reino de Jesús. No lo vemos en este mundo palpable. Ellos sí creen, pues obviamente que sí, volverá algún día, pero no tienen que desatarse todas estas cosas, todas estas señales para que esto suceda.
Otro de los puntos principales y centrales que defiende el amilenialismo es el hecho de que para ellos, nosotros, la Iglesia cristiana, ha reemplazado completamente a Israel en el pacto con Dios. Es decir, ya ninguna promesa que está escrita en la Biblia dirigida a Israel, es para los judíos, sino es solamente para la Iglesia cristiana. Entonces, para ellos, la Iglesia cristiana ha reemplazado completamente al pueblo de Israel y Dios no tiene ya planes con Israel como nación, ni va a cumplir sus promesas de protección y sus promesas de victoria a través de Israel, sino solamente a través de la Iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque fuimos injertados y ahora su pacto, el nuevo pacto para los amilenialistas es el único que está vigente, ¿no? Yo tengo una posición bien fuerte con respecto a eso, no solo porque ya saben que todos los argumentos que le di porque sigo creyendo que Dios no ha terminado su historia con Israel y sus promesas, a pesar de que nuestro nuevo pacto sigue vigente, el pacto con Israel sigue vigente. Y es que tampoco tendrían explicación muchos de los acontecimientos sociopolíticos de Israel, no tendría explicación porque una nación tan pequeña sigue siendo el centro de los conflictos, sigue siendo el centro de la atención, sigue siendo tan relevante en la geopolítica y en el derecho internacional hoy en día. Además que yo no podría ser amilenialista desde que vi lo que pasó, como les contaba en el video de Israel, con la formación de un nuevo Estado de Israel en 1948. Me parece que es demasiado difícil justificar que eso sucediera sin un milagro de Dios, sin la mano de Dios permitiendo una cosa tan inédita como la creación o la vuelta a crear el Estado de Israel en 1948. Eso solo por nombrar algo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales a mí me cuesta conciliar la posición de la milenialista. Sin embargo, pues hay mucha gente que me parece, como les decía, este autor, Gentry, me parece profundamente inteligente, me parece que ha hecho un trabajo importante y de verdad, si les interesa saber del amilenialismo, les recomiendo la lectura de su material. Esto no se lo dije al principio, pero amilenialismo obviamente significa no milenialismo, o sea, como la negación del milenialismo. Escuché de hecho un argumento por ahí que decía, bueno, pero es que la palabra milenio no aparece en la Biblia, o sea, ni siquiera, pero bueno, milenio significa 1000 años y en la Biblia sí sale un reino de 1000 años, así que eso me parece un poquito rebuscado. La siguiente postura es el postmilenialismo. Básicamente en esta postura sí se cree en algo parecido a un reino donde va a ser evidente que este mundo está reinado por Jesús, porque creen que cada vez la Iglesia cristiana va a ir tomando más terreno en las distintas esferas de la sociedad, como les decía, y esto va a hacer que cada día más gente conozca a Jesús y que cuando eso pase es que Jesús va a volver. Por ende, para ellos no existe una visión tribulacionista de lo que va a pasar en el mundo, y tampoco piensan que estas señales, al igual que los amilenialistas, ellos piensan que estas señales que anuncia proféticamente la Biblia ya pasaron en estos tiempos muy recientes a la muerte y resurrección de Cristo, y que ahorita solo vamos para mejor. Yo encuentro varios problemas, tanto en el amilenialismo como en el postmilenialismo, porque nada de lo que veo a mi alrededor me dice eso, además que hay, creo que, argumentos bíblicos para pensar diferente. Al igual que el amilenialismo, los postmilenialistas, no sabría decirles si todos los postmilenialistas, pero al menos lo que yo he leído sí, también sostienen la postura de que nosotros, la Iglesia cristiana, hemos suplantado a Israel. Y bueno, ya les conté un poquito de por qué yo no puedo conciliar con eso. De todas formas, les prometo, quédense hasta el final del video para que vean los recursos que les voy a recomendar, porque hay una persona particularmente que creo que, o sea, que tienen que ir a escucharlo porque ha dedicado años de su vida para esto y lo hace excelentemente. Y realmente a mí me cuesta también apoyar esta postura, porque siento que es difícil pensar en una redención del mundo sin un Jesús que venga a hacer justicia y a revelar lo que realmente es bueno y lo que realmente es malo. Si quieren pensar en una diferencia entre el postmilenialismo y el amilenialismo para que los puedan distinguir, es que los postmilenialistas no necesariamente creen que es simbólico todo el tema del milenio y del reino de Jesús, pero creen que lo va a ejercer a través de la iglesia, y después de que la iglesia de Jesús se perfecciona y llega a su trabajo, es que Él regresa. Y es una diferencia fundamental, porque ellos sí creen en un milenio, solo que lo ven ejercido de una manera totalmente diferente. De nuevo, a mí me parece que esta posición falla un poco en explicar por qué todo parece señalar que el mundo va cada vez a peor y a peor y a peor. Claro, algo que para mí es un poquito difícil de conciliar en esta posición es el hecho de que si realmente, tal como ellos dicen, las peores cosas que están profetizadas
tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de hecho, sobre todo en el Nuevo Testamento, que iban a pasar antes del fin de los tiempos, para ellos fueron hechos que sucedieron también en este mismo periodo que propugnan los amilenialistas de 70 años después de Jesús. Es un poquito difícil no pensar que en el mundo han pasado 80.000 cosas súper graves, súper espantosas, en un tiempo muy posterior a todo eso, ¿no? Entonces, yo le encuentro falencias. De nuevo les voy a referir algunas personas para que puedan ir a profundizar estas posiciones. Y por último, el premilenialismo. ¿Por qué se los dejé de último y lo nombré de segundo? Bueno, porque realmente es la posición en la que yo me encuentro, con la que yo me identifico, creo que es lo que realmente está diciendo la Biblia. Y básicamente el premilenialismo lo que cree es que Jesús va a regresar al mundo, y cuando regrese va a reinar y va en ese reinado a restituir todas las cosas, y que antes de eso las cosas realmente solo se van a poner peores. Esto obviamente no es una posición que está hecha así para asustar, y si yo creo en esta posición no quiere decir que ¡ay, qué horror! Creo que el mundo va a ser una película apocalíptica. Pues sí, probablemente peor que una película apocalíptica, pero como yo les decía al principio de esta serie, nada de lo que está revelado en la Biblia es para temer, es para darnos esperanza y para motivarnos en nuestra labor evangelística. A mí me parece que hablar de estas posturas, y ya voy a seguir con el premilenialismo, pero me parece que hablar de estas posturas sin que nos lleve a la urgencia de predicar a Cristo no sirve de nada. Esa es mi posición. Yo pienso que si a mí todo lo que estoy leyendo, independientemente inclusive de la posición que yo adopte con respecto a estas doctrinas escatológicas, si nada de esto me lleva a mí a entender la necesidad de compartirle a mi hermano que no conoce de Cristo, no tiene sentido entonces que yo lo lea, porque la intención última de entender la seriedad de estos hechos debe ser el querer ganar almas para Cristo, el querer que nadie tenga que vivir estos hechos y estas situaciones sin esperanza, sin saber en qué va a terminar su vida, sin saber que por horribles que sean las circunstancias del mundo, por difíciles que sean las cosas que enfrentemos, hay una esperanza que puede más que todo esto. Entonces básicamente eso, el premilenialismo en general promulga que Jesús va a venir en un momento a reinar, y que antes de ese reinado van a estarse desencadenando una serie de hechos que están profetizados en la Biblia a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento, y para eso Jesús nos habló de ciertas señales que veremos para saber que se acerca el fin, ¿no? Obviamente no sabemos el día ni la hora, eso no fue revelado, no estaba en el interés de Dios necesariamente que supiéramos eso, pero sí tenemos indicativos que podemos leer para estar más preparados, para estar más fortalecidos en nuestra fe, para estar velando, para mantenernos fieles, para que cada día sea más urgente para nosotros mantenernos en fidelidad. Dentro del premilenialismo hay diversas posturas. Yo les quiero hablar principalmente de una postura que yo la había escuchado bastante, y es el dispensacionalismo. Los premilenialistas dispensacionalistas básicamente lo que creen es en la dispensación, que Dios va a guardar a su iglesia de vivir todas las cosas que están escritas, que son básicamente negativas. Todo el tema de la gran tribulación, todas estas cosas que van a poner el mundo en una conmoción. El dispensacionalismo cree que la iglesia va a ser arrebatada o raptada antes de la gran tribulación, es decir, que todos los que somos cristianos no vamos a estar para ver eso, y que los que van a sufrir eso para que sus ojos sean abiertos va a ser los que han decidido no creer en Cristo. Hay otra posición, que es la que yo sostengo, que es el premilenialismo histórico, que básicamente no creemos que la iglesia va a atravesar la gran tribulación. Hay soporte bíblico. De nuevo, no se vayan, les voy a dar recursos al final para que vayan a verificar todo esto, porque de por sí este video ya está un poco largo y no lo quería hacer largo. Creo que hay mucho soporte bíblico para saber que no, que la iglesia sí va a atravesar esa gran tribulación, y además esto tiene un sentido, porque me parece un poco difícil, si no hay cristianos en la gran tribulación, ¿cómo van los otros a creer? Bueno, hay muchas preguntas alrededor de eso, pero yo creo que el tema del dispensacionalismo no es un gran problema. Yo no lo encuentro un gran problema en el sentido de que al menos están en el punto de los premilenialistas, ¿no? De que saben que Jesús va a volver y que hay señales, etc. Sin embargo, ellos están esperando un rapto, un arrebatamiento que puede pasar en cualquier momento. Un dispensacionalista que yo respeto muchísimo, pero que es dispensacionalista, es el doctor Armando Alducin. Además, no solo lo respeto muchísimo como pastor, como doctor en teología, sino que sus enseñanzas escatológicas
Su análisis geopolítico de las señales me parece valiosísimo, me encanta escucharlo, pero él tiene esta posición dispensacionalista, él tiene sus razones, yo creo que hay argumentos bíblicos en contra de eso, pero me parece que lo pueden escuchar, me parece que es interesante ir a sus videos, hay muchísimos videos de él en YouTube explicando esto. Claro, esto obviamente conlleva un problema porque cuando yo lo escucho me hago una serie de preguntas, ¿no? Que otras personas también se hacen acerca del dispensacionalismo y es bueno, si todos creemos que en cualquier momento nos vamos a ir, es como que básicamente no habría nada de qué preocuparse, o sea, como de predicar por ahí, pero pues yo estoy listo porque en cualquier momento Dios me va a salvar del mundo y me voy a ir a tocar violín con los ángeles en las nubes. Tenemos un futuro seguro en Jesús, tenemos una esperanza en Él, pero no necesariamente eso, lo que vivimos en este mundo o en los cristianos que les toque vivir o nos toque vivir los últimos tiempos, van a estar a salvo de eso porque hay un propósito para la iglesia en medio de la tribulación, en medio de esos tiempos. Obviamente yo les estoy contando todas estas posiciones desde mi perspectiva, desde digamos, el ojo crítico de por qué creo por qué las otras no son mis posiciones, pero yo quiero que ustedes se sientan libres y se sientan con toda la capacidad, porque la Biblia dice que Dios les ha dado todo lo que necesitan para vivir en Cristo y para entender los misterios de Dios, y quiero que se sientan en la capacidad de ir, de investigar, de escuchar, de orar, de abrir sus Biblias y tomar una decisión de cuál es la posición que tienen, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el tema con los dispensacionalistas. Yo no soy dispensacionalista, yo soy premilenialista, pero creo que vamos a vivir la gran tribulación. Hay muchas referencias bíblicas para eso, que en un minuto ya les voy a empezar a dar recursos que quiero que consulten, que me gustaría que consultaran, yo estoy como una maestra, y me gustaría que consultaran para que sienten una posición. Hemos estudiado que hay 3 posiciones básicas, generales, escatológicamente cristianas, acerca de cómo vemos el milenio: la amilenialista, la postmilenialista y la premilenialista. Y hablamos dentro del premilenialismo del dispensacionalismo y del premilenialismo histórico. Eso es muy a grandes rasgos, pero yo creo que la sola conceptualización de estas posturas quizá hoy te puede ayudar a entender, y yo te lo digo porque para mí fue así un tiempo que yo no entendía por qué unos decían una cosa y otra cosa. Hoy te puede ayudar a entender por qué hay doctrinas distintas y por qué alguien habla del rapto y el otro dice que sí lo vamos a pasar y en una película dice que no lo vamos a pasar, porque hay gente que abre un libro de escatología y dice que no, que todo es simbólico, porque existen estas posturas diferentes. Ahora, ¿qué creo yo que debe ser cada quien? No ir a un video a escuchar qué opina Clara o qué opina Armando Alducin o qué opina el otro. Yo debo tener la responsabilidad de abrir mi Biblia y de comenzar a entender, a interpretar, no por ti mismo, pero a buscar que la Biblia se interprete a sí misma, porque la Biblia tiene una sola interpretación, no es que tiene varias. Pedirle dirección al Espíritu Santo para yo poder entender, bueno, Señor, realmente qué es esto y qué significa para mí. Recuerden que todo tiene que ser coherente, o sea, una interpretación no puede dejar por fuera otras profecías o cosas que no se han cumplido todavía, o principios bíblicos que se nieguen, ¿no? Benjamín Núñez, yo les he hablado en varias ocasiones de él, sobre todo en Instagram. Benjamín Núñez es un maestro de la Biblia que tiene un blog que se llama Casas de Oración y tiene un podcast. Yo creo que él tiene como años estudiando escatología. Yo lo llegué a ver en persona varias veces en Venezuela y en Kansas y me parece un muchacho brillante para estos temas, además que literal creo que ha entregado su vida a estudiar temas escatológicos, lo hace muchísimo mejor de lo que yo les puedo explicar aquí. Y quiero pedirles que vayan tanto a su blog como a su podcast, también los tienen videos de YouTube, y él hace una explicación, lo que yo les dije, pero como nivel posgrado, ¿no? Yo se los dije así como nivel bachillerato, él lo hace como un nivel posgrado y profundiza en cada una de estas posturas. En el blog creo que tiene recursos que tú puedes consultar y puedes ir y puedes ver cada versículo, puedes contraponerlo con otro tipo de argumentos de otras posturas. Y una de las cosas que realmente más admiro de Benjamín no es solamente el tema bueno, que sí, que lo plantea muy bien y que lo estudia muy bien, sino que incluso de cuando lo escuché de unos años para acá, siento que ha madurado muchísimo en cómo aborda con respeto y con humildad las posiciones con las que él no está de acuerdo, pese a que es una persona que ha dedicado años de estudio al tema y creo que está muy seguro de lo que cree y lo sabe argumentar muy bien y realmente creo que Dios lo usa muchísimo.
pero quiero recomendarles que vayan a los recursos que él tiene porque ha trabajado durísimo en ellos, de verdad que es excelente. De hecho, hace poco hizo un curso sobre el fin de los tiempos que lo abrió gratuito. Y no sé si está gratuito todavía, pero revisen, creo que es Casas de Oración, no sé cuál es el nombre de la página, se los voy a dejar por acá. Creo que vale la pena incluso escuchar el recuento que él hace de todas las posiciones escatológicas, y tiene muchos recursos adicionales, sobre todo el soporte bíblico, profético. Lo recorre muy bien. Les quisiera recomendar de amilenialistas para que revisen a Kenneth Gentry. Me parece que es el amilenialista más amilenialista que he visto. Muy buenos argumentos. Tengo obviamente miles de razones para entender que no es como él lo plantea, pero creo que digamos, si quieren revisar una posición amilenialista, esa me parece buena. No me viene a la cabeza ahorita ningún postmilenialista. Si lo encuentro se los voy a dejar por aquí. Si no, Benjamín Núñez seguro tiene información que les pueda dar al respecto. Y ya les dije que dentro de los premilenialistas dispensacionalistas pueden escuchar la posición de Armando Alducin. Igual me parece valiosísimo todo lo que él tiene que decir. Ese es el único punto como en el que difiero con él, pero igual pues es un hombre de muchísimo conocimiento y muy sabio. Y para todo el resto, realmente escuchen todo el material que tiene Benjamín Núñez, es súper completo. Creo que es una bendición para la iglesia y creo que más gente debería conocerlo y más gente debería escucharlo. De nuevo, no quiero terminar este video sin recordarles que estos puntos no deberían dividirnos como iglesia. Claro que sí, las posiciones que tenemos determinan en mucho cómo actuamos, pero también creo que si nosotros tenemos claro lo más importante del evangelio, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo, y que Jesús me llamó a un propósito muy específico que es cumplir la gran comisión, y es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre de Jesús y enseñándole a todo el mundo a obedecer lo que Él dejó en su palabra. Si yo vivo así, yo vivo llena del Espíritu Santo, capacitada para amar a los demás, capacitada para compartir con autoridad la palabra de Dios, realmente lo que yo crea escatológicamente sí es muy importante, pero mi vida va a alinearse con los propósitos de Dios para este mundo y para el fin de los tiempos, independientemente de cuál sea la posición. Yo encuentro argumentos que me impiden apoyar ninguna otra posición que no sea el premilenialismo histórico. Pero yo quiero que tú mismo vayas y revises y contrastes y tomes una decisión, y sobre todo ores y le pides al Señor que te ayude a entender qué significan estas posiciones y sobre todo cuál es tu llamado en medio de los planes que Él tiene para el mundo. Espero que este video te haya gustado. Por favor, espero todos tus comentarios. De nuevo, hago la salvedad. No hay necesidad de atacar porque no tiene mi posición. Yo creo que como iglesia tenemos que aprender a hablar de los temas difíciles, tenemos que aprender a debatir de una manera sana, respetuosa y humilde. Y si lo hacemos desde la Biblia y sobre todo lo hacemos en amor, yo creo que eso es posible. Y el debate nos enriquece como iglesia. El debate nos permite crecer, no solamente como cuerpo, sino también en conocimiento, en inteligencia, en habilidades, en capacidades para defender la fe en la que hemos creído. Así que los dejo con eso, espero sus comentarios. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse al canal si no lo han hecho, y nos vemos en el próximo video.